y especiales. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Está Relic. Bien, gracias. Aquí bien, bien. ¿Qué tal? Pues bien, deleitándome de un delicioso cafecito. Para el calorcito. Porque ahora sí que hay calor. Nosotros dormimos hoy con la ventana abierta. Como se meten bichos, lo que conseguí fue ahí en Dollar City un como sedazo barato. Usted dice que Dollar City solo se pega, entonces ahí la ventana se queda abierta y no se meten los insectos infelices. Pero sí, Vente. mucho calor, sale a que mucho calor. Cierto. Buenas tardes. ¿Qué tal está Araceli? Muy buenas tardes. Bien, gracias, licenciado. Pues bueno, eh, ya estamos con poquitas zonas, les cuento, por realizar. Voy a hacer uso, como siempre, del programa que es el que me ayuda a comentarles eso de las zonas. Les comparto el programita. Este es el programa. Espero que lo miren bien. Ya hicimos los dos parciales de 25 cada uno. Estas comprobaciones están en proceso. La evaluación sumativa vamos a hacerlas, estamos haciendo unas guías y el trabajo sobre filosofía, ese nos falta calificarlo y ponérselos, darles la nota. En breve lo tendremos que hacer obligado. Fíjense que les cuento que se rayaron ustedes por dos situaciones. Primero que aquí estaban planificadas tres pruebas. 10 puntos en tres pruebas. Tendrían que valer, ¿qué? 2 de 3 y una de 4, algo así podría ser, ¿verdad? O 3 de 3 puntos y algo. Permítanme un segundo, voy a abrir la puerta que la están tocando. Disculpen, jóvenes, no interrumpo la clase por cualquier tocada, sino que estos eran unos documentos que le tenía que dar a uno de esos correos. Es importante, es una negociación ahí que nos traemos entre manos. Pues como les comentaba entonces, volviendo aquí al programa, se rayaron porque esto eran 10 puntos repartidos en tres pruebas, pero ya no se pudo hacer. Entonces solo hicieron una, la teoría de la verdad. Y nos dieron a nosotros libertad como porque si queríamos, si nos parecía que 10 puntos solo en una prueba era muy poquito, podríamos darle otro valor a este menor y valorar los otros, hacer otras, ¿verdad? Pero realmente, por otro lado, nos están diciendo que el 27 de abril
se entreguen ya las zonas. Imagínense ustedes, si el 27 de abril se entregan ya las zonas, tampoco vamos a estar haciendo mucho, ¿verdad? No hay mucho tiempo, porque el 27 de abril es la otra semana. Hoy es 18. Entonces ahí se va a quedar, y esta teoría de la verdad tiene un valor de 10 puntos. Tuvo un valor de 10 puntos. Hay varios 10 ahí, ya estaba viendo yo las notas, hay varios 10. Esto se los voy a estar trasladando en un segundo, para que sepan ustedes cuántos sacaron. Hay unos punteones muy buenos, de 0 a 10. Entonces esto en el final fue una ayuda, sin querer. La evaluación sumativa, como les decía, aquí hicimos nuestro trabajo de investigación, en el que ustedes hicieron un video que vale 5 puntos, y otros 5 puntos repartidos en guías, de las cuales ya hicimos 3. Por el tiempo creo que vamos a hacer una más, con un valor de 2 puntos. ¿En qué nos vamos a basar para hacer esa una más? En todas las preguntas de sus mismos trabajos. Es decir, yo puedo poner ahí literalmente lo que la pregunta que ustedes pusieron y ponerle es falso o es verdadero, ¿verdad? Y claro, el que lo hizo va a saber la respuesta, pero si le tocan la de sus compañeros, entonces por eso la propuesta era que se compartieran las preguntas y respuestas que hicieron, ¿verdad? Pueden utilizar el WhatsApp para eso. Entonces, retomando, ya hicimos 2 parciales de 25, ya hicimos esta única prueba de 10 puntos, ya hicimos un trabajo de 5 y 3 guías de 1 punto, 3, nos faltan 2 puntos para completar la zona. Ya pasaríamos al examen final, nada más, ¿verdad? La zona total, pues, oye, pero ahorita ustedes han ido viendo, así que creo que han visto los 2 parciales nada más. Nosotros hemos pasado una por una, pero la zona total acumulada, pues la tendrán antes de su examen. Eso es el deseo de darles, mantenerlos informados. Entonces lo que voy a hacer en este momento es trasladarles sus resultados de la teoría de la verdad. Ahora ya saben que es sobre 10 puntos. Lo voy a poner en el WhatsApp, ¿qué les parece? Vamos a darles bienvenida a Franklin López. Gracias, licenciado. Entonces procederé a conectarme a WhatsApp. Paciencia, paciencia, muchachos. Ya les dije que las personas de mi generación tenemos pretexto de que nos tardemos a veces en conectarnos a alguna aplicacióncita. Muy bien, supongo que ya llegó al WhatsApp. No está de más que me lo confirmen. Vemos lo que pasa en la máquina. Ustedes me lo dicen, ahí ya se fue. Les doy unos minutos para que se busquen y vean su nota. Como les digo, hay muy buenas notas. Y es sobre 10 puntos, les repito. Cualquier comentario, cualquier observación,
por favor, estamos en los días en los cuales deben hacerla, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir a alguien que me diga en este momento, mire, yo me examiné y no está mi nota ahí, ¿verdad? O a mí me pusieron demasiado, yo no merezco sacar tanto. Cualquier cosa, ¿no? Porque ya después nosotros entregamos zonas y ya es más difícil. Claro que tenemos que arreglar, tendría yo que arreglar algún error que tuviera, por supuesto que sí, pero ahora es el momento que ustedes le vayan dando seguimiento a esas notas, ¿verdad? Bueno, procedamos entonces a seguir platicando sobre la filosofía, que es la tercera unidad, sobre la cual va a ser evaluado en su examen final. Para el efecto les comparto una diapositiva, aunque vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos el último día para entrar en materia, ¿verdad? Breve, es que vamos a retomar lo que ya vimos, pero no a repetirlo, sino a, como decirles, recordar un poco, ¿no? Ese último día empezamos a hablar de la filosofía en general. ¿Qué es la filosofía, verdad? Y les había yo mencionado que en su libro aparece esa información. Con el libro ustedes no se pierden. Fíjense que un estudiante acucioso, pero que no pudo recibir clase, con el libro podría. Claro que el apoyo que damos acá nosotros en la clase, nos vamos orientando, lo llevamos un poco de la mano, siempre es una ayuda pues para la mejor comprensión. Pero en el libro aparece todo. Entonces el tema está en la filosofía, como se les indicó la última vez, en la página 106 aparece, ¿verdad? Nos preguntábamos qué es la filosofía, si arrancamos y dimos una definición. Este documento se les compartió también, esta serie de diapositivas que apoyaron la clase, se les compartió para que tengan ustedes pues esa guía, ¿no? La filosofía constituye una concepción del mundo, es un sistema de ideas generales sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre. Ideas generales sobre todo, ¿no? Porque decir naturaleza, sociedad y hombre es todo, ¿no? La procedencia, las voces griegas, filos y sofía, indican un amor a la sabiduría. Hablábamos también por qué se le llama la madre de las ciencias, y es porque fue la primera ciencia, ¿verdad? La ciencia también surgió, evolucionó y gradualmente se fue haciendo más compleja. Pero en un principio la filosofía era la única ciencia que encerraba todos los conocimientos. Con el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje cada vez más complejo de los seres humanos, se empiezan a desprender como que fueran sus hijos, ¿verdad? Como las otras ciencias, como que fueran hijos de la filosofía, porque la filosofía les dio la vida. La filosofía los deja partir, ¿verdad? Y se especializan, profundizan. Esa es una belleza histórica, ustedes, del conocimiento. Si lo apreciamos, cómo cambió. Cómo hoy hay tanto conocimiento que sería imposible conocerlo todo, ¿verdad? No podríamos conocer todas las ciencias, no podríamos graduarnos de todas las ciencias, les mencionaba yo. Y eso inicialmente fue una sola ciencia, pues que hablaba de aspectos muy generales, pero ya con un carácter científico. Por eso decíamos que el conocimiento de carácter científico se inicia en el esclavismo, cuando los grandes filósofos empiezan a elucubrar una serie de pensamientos tan profundos que son inicio. Pero que no se queda así, pues empiezan a profundizar cada vez más en diferentes aspectos que las separan y especializan las demás ciencias. Por esa razón se llamaba la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Entonces, básicamente era eso. Que la filosofía sigue en contacto con las otras ciencias, pero manejando los aspectos de carácter más general, pero que tienen relación, ¿verdad? Como decir esencia y fenómeno.
La esencia del fenómeno son terminologías o categorías filosóficas amplias, muy grandes, muy extensas, pero que son aplicables en todas las ciencias: química, biología, matemática, ingeniería civil, química, ingeniería, todo tipo. Esencia y fenómeno, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fenómeno? Entonces, en la aplicación en una ciencia específica sobre la esencia del fenómeno, toca varios aspectos, pero más particulares, ¿no? Causa y efecto, por ejemplo, que pusimos. La filosofía maneja estas categorías filosóficas bien amplias, bien generales, pero que se aplican en todo, ¿no? Todo efecto tiene su causa, y eso está en cualquier ciencia. Pues son las ciencias económicas, ¿verdad? La auditoría, porque hay un desfalco, porque hay una pérdida de dinero, señor auditor, ¿verdad? Porque hay un faltante, porque las ganancias disminuyeron tanto, busquemos la causa, ¿verdad? Si encontramos la causa, encontramos la solución. Se están estafando o estamos administrando malas cosas, pero ese era el tema, ¿no? Y los aspectos generales como la causa y efecto manejados con la filosofía, como la madre de la ciencia, se queda con esa relación manejando lo más general. El objeto de la filosofía, hablamos también, conocer la realidad, ¿verdad? Conocer y descubrir la realidad y dominar la realidad. Ese es el objeto, el propósito de la filosofía. La filosofía, podemos decir, tiene como objeto el conocimiento de la realidad, es decir, el universo, el hombre, el espíritu, la materia. Pues la filosofía tiene problemas y se dan una serie de problemas. Fue interesante cómo solo me planteamos, ¿qué fue primero? Pues la relación entre pensar y ser, ¿verdad? Pienso, luego existo, existo, luego pienso. Y ya sobre en el salón, con unos cuantos que participaron, se miraba ya que no se ponían de acuerdo, porque unos pensaban que primero pienso y luego existo, y los otros decían existo y luego pienso, ¿verdad? ¿Cómo voy a pensar si no tengo cerebro? Decía alguien. ¿Cómo voy a existir si no lo pensé antes? Pero era relacionado con este problema fundamental de la filosofía, que nos plantea qué es lo primero, la materia, el cuerpo, lo tangible, o bien el espíritu, el pensamiento, la conciencia. Y es el problema fundamental, no se dice fue el problema fundamental, porque aún a la fecha sigue manejando. La forma de entender esto es ubicarse en alguna de las tendencias más fuertes que hay. Una, la materialista, que defiende lo material como primario, y la idealista, que defiende lo ideal como primario. La postura de los planteamientos científicos es lo material, ¿no? Es lo primario. Mencionamos también que los idealistas se subdividen a su vez en idealistas subjetivos y idealistas objetivos. Un idealista subjetivo es puramente un idealista, y un idealista objetivo viene siendo como que reconoce muchos aspectos objetivos, pero da una subjetividad a los orígenes. Hablamos de las diferentes tendencias filosóficas o términos o conceptos que se manejan dentro de este tipo de investigaciones. Los monistas creen en un solo principio, materia o espíritu. Los dualistas manejan los dos, como serían los idealistas objetivos, ¿verdad? Los agnósticos, que creen que no se puede averiguar nada, no se puede saber nada, nunca nos vamos a enterar de las cosas tal y como son. El ecléctico, que es una forma de conocimiento muy superficial, mecánica. Yo les decía, si les dicen eclécticos, tal vez los están ofendiendo, ¿verdad? Nos están ofendiendo. Una visualización a través de un pequeño esquema, la filosofía, una concepción general de naturaleza, sociedad y pensamiento, que nos permite interpretar esa relación entre materia y conciencia. Es el problema fundamental de la filosofía. Se resuelve en dos líneas, fundamentalmente idealismo y materialismo. El idealismo puede ser todo esto del materialismo
La última parte de la presentación era esta diapositiva que nos decía, bueno, está bien, existen las dos tendencias, idealista y materialista, pero hagamos un ejercicio. Elija uno de estos dos o elija los dos y plantee una solución a esta problemática social que existe y seguirá existiendo posiblemente desde un punto de vista idealista, y también plantee una solución desde un punto de vista materialista. Aquí era donde nos ponían en jaque, ¿verdad? Bueno, pues yo soy idealista, creo en el idealismo y todo, bueno, pero dentro de esa estructura de su pensamiento, de entender las cosas, ¿cómo resolvería el problema de la delincuencia juvenil? ¿Cómo resolvería el problema de la pobreza en Guatemala? Y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí dimos por terminada la clase y este era el último tema de reflexión. Entonces, como una recapitulación breve, pero importante, ¿verdad? Invitados a retomar sus ¿cómo se llama? Sus diferentes, diferente material que se les ha proporcionado. A leer el libro, es un libro bueno, interesante. Ahí van a ver que la filosofía sigue siendo un tema, aunque hayan ganado el curso, en algún momento van a ustedes a entrar en alguna polémica o una plática muy amistosa con algunos compañeros y van a tener más base, más fundamento teórico de esas conversaciones. Y ahorita de una forma pragmática, pues para ganar su clase también pónganle coco, ¿no? Bien, seguimos platicando entonces. Les comparto otra diapositiva que les traje por acá. Este tema de estas diapositivas, a algunos se les va a ser muy familiar por el hecho de que eligieron ese tema en su trabajo de investigación. Materia y conciencia. ¿Qué es la materia y en qué formas existe? Así lo plantea el libro, en la página 106 de su libro. Aparece toda esta información, nos lleva a reflexiones bien profundas. Como les digo, ya lo vieron. Entonces, algunos hicieron investigación sobre esto. Está en el contenido que tenemos que desarrollar. Lo vamos a platicar en clase. ¿Por qué no les voy a preguntar sobre esto? Pues, en esos dos puntos que nos están haciendo falta, ¿por qué no les voy a comentar? No voy a usar ese material de esas preguntas que hicieron, meterlas en un cuestionario, ¿verdad? ¿Qué es la materia? ¿Qué entendemos por materia? Hablamos que hay materialistas, hay idealistas, pero ¿qué es materia en sí? ¿De qué forma se manifiesta la materia? En esta clase del día de hoy, el objetivo sería tocar estos temas específicos sobre la materia para sintetizarnos más al grano, ¿verdad? Y no perdernos en toda la inmensidad de información que se puede tener respecto a esto. Vamos a tratar de describir lo que es la materia. Vamos a hablar sobre el carácter objetivo y realista que tiene la materia, cómo se origina el movimiento asociado a la materia, ¿verdad? La energía, la relatividad del reposo, el tiempo y el espacio, propiedades de la materia, ¿verdad? Que es propiedades del tiempo y del espacio. Carácter relativo del tiempo y del espacio y algunas consideraciones finales, ¿verdad? Para que reflexionemos. Muy bien. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿están contentos con sus notas o no quieren hablar? Tengo una micena hoy, les cuento.
después de dar mi clase, pero no esta clase, sino otra que tengo después de ustedes, me voy al cumpleaños de mi sobrino que nos invitaron ahí a comer algo. Bueno, me imagino que va a haber algo sabroso de comer. Un muchacho que tiene un poco más o menos la edad de ustedes, como 25 años va a cumplir aquel. Algo así. Entonces aquí vamos a ir despuesito. Vamos a ver, por aquí escriben. Qué bueno, Lee. Disfrútelo. Claudia López. En lo personal. Sí, Lee. Sí, disfrutarlo es como el mandato, ¿verdad? Ustedes, cuando nos toca asistir a actividades recreativas, disfrutarlo es, tenemos que disfrutarlo, ¿no? Pasarlo bien, como la obligación, no estar aburrido. Bien. Este es entonces el resumen del contenido de la clase de hoy. Les decía, ¿verdad? Lo que pretendemos tocar el día de hoy, que ustedes se vayan con una idea en todos estos aspectos. Se refuerza la información sobre que esto está en el libro, ¿verdad? Ahí en el libro lo pueden ir a ver. Incluso se retiran ahorita de la clase y solo tomen nota en qué páginas del libro está, y ese tema lo pueden ir a agarrar ustedes por otro lado. O se ponen a ver una su peliculona y dicen, bueno, después leo el libro, ¿verdad? Y con las diapositivas que pasa el link, hecho. Con la sonora que me ando manejando, ya ni me preocupo. Una de las primeras cuestionantes que deberíamos hacernos cuando hablamos de la materia es cómo se origina la materia. Cómo surge, cómo nace la materia. Y la materia en general, pues estamos hablando de una piedra, un árbol. El ser humano es materia, ¿no? Se toca a sí mismo, es palpable. Una computadora, un par de zapatos, qué sé yo. La materia en general, ¿cómo se origina? ¿Cómo empieza? Eso, como estamos entrando en materia filosófica, es como una cuestionante que deberíamos hacernos, incluso los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo se origina la materia? ¿Cómo empieza la materia? Y la respuesta, dentro del punto de vista materialista, es: la materia siempre ha existido. Siempre ha existido. No, pero usted nos habló del origen del mundo y de un Big Bang, de una posible teoría, una teoría de Laplace que hablaba de una condensación de nebulosas como el origen del mundo. No, pero ya existían las nebulosas, ya existían dos grandes planetas que chocaron uno contra el otro. La materia en sí ya existía. El sistema solar se formó dentro de estos acontecimientos caóticos, ¿verdad? Pero ya había una materia. Entonces, la materia siempre ha existido. Sin más. Sin más. ¿Creen en eso? Normalmente, como que necesitáramos que alguien nos dijera, no, pero cuando todo empezó, Dios creó el mundo en 7 días y al séptimo, no, en 6 días y al séptimo descansó, ¿verdad? Y en todas las religiones hay un origen divino, un origen de poderosos. Pero lo votan las teorías materialistas cuando dicen, bueno, la materia siempre existió. Si nos preguntamos cómo se originó la materia, la respuesta es, ahí estuvo todo el tiempo. Se habla que la materia siempre existió ahí, y a eso se le da un nombre un poco más chilero. Se dice tesis de la eternidad de la materia. La materia no ha surgido nunca, ha existido siempre y existirá siempre. Un científico llamado Lomonosov hablaba de la ley de la conservación de la materia. La naturaleza no puede ser destruida ni aumentada. Ni siquiera la más minúscula partícula de polvo, ningún cuerpo o elemento puede desaparecer y surgir nuevamente de la nada. Siempre existió. No se puede destruir. No se puede borrar la materia.
siempre está ahí. Ahora sí se puede transformar, pero puede surgir de nuevo de otra forma. ¿Qué pasa cuando agarramos unos sólidos trozos de leña y los quemamos? Unos sólidos trozos de leña y les prendemos fuego en una fogata muy divertida. Cocinamos ahí nuestros angelitos, nuestros marshmallows que le llaman. Bueno, pasado cierto tiempo, estos fuertes y poderosos trozos que usamos se empiezan a quemar y cada vez se queman y se queman más, forman brasa y la brasa consume al final todo el trozo y ese trozo se vuelve ceniza. Entonces podríamos decir, no, pues la conservación de la materia no es válida por el sentido de que sí se destruyó la materia cuando quemamos los leños, ¿no? Sí se disminuyó. La defensa de esto, el planteamiento de esto, y que en el libro aparece también, es que si en ciertas condiciones pudiésemos conservar las cenizas sin que se perdiera ni una sola pequeña micro ceniza, al final tendríamos hasta el mismo peso, solo que en ceniza. El peso que teníamos en trozos de madera es el mismo que tendríamos en ceniza. No se destruyó realmente, solo cambió de forma. Incluso hay quienes dicen que la ceniza podría pesar un poco más que la madera por el hecho de que tiene partículas de oxígeno dentro de ella. De esta forma se dice que no, pues no se destruyó, ni siquiera algo que se quema se destruye. Bueno, ¿y por qué cuando incineran a una persona, como hay esos servicios de incineración aquí en el mundo entero, ¿no? Los cadáveres, las personas que fallecen por su propia voluntad, ya han dejado dicho que, bueno, los pueden quemar y convertirlos en ceniza. Una persona muy grande, de tamaño, que pesaba mucho, en un pequeño recipiente muy bonito, se lo entregan a la familia. ¿Han visto eso en las películas? Es mucho más pequeño que la persona, ¿no? Realmente ahí se pierden líquidos, se queman y se evaporan mucha parte del cuerpo. No está el cuerpo en así en total. Si estuviera el cuerpo en total, pues tendríamos un recipiente que pesaría, que les digo, 170 libras, o dependiendo de la persona, 200 y pico de libras. El tronco quemado sigue existiendo como ceniza. Diferentes volúmenes, pero la misma cantidad de materia. La materia no se destruyó realmente, cambió de forma. Materia es una categoría filosófica. La filosofía toca el tema de la materia. Categoría filosófica que nos sirve para designar la realidad objetiva, la cual viene dada al hombre en sus sensaciones, que es copiada o reflejada por nuestras sensaciones. Entonces, materia le llamamos a esa realidad existente, fuera de nosotros y dentro de nosotros, y que nos damos cuenta de ella gracias a nuestros sentidos, a nuestro tacto. Podemos tocar la materia, la podemos oler, la podemos ver, podemos escuchar los sonidos diversos que hace. Es materia lo que, actuando sobre nuestros órganos sensoriales, ojos, olfato, gusto, oído, produce la sensación. ¿Qué es materia? Bueno, una categoría filosófica amplísima que designa lo real percibido por nuestros sentidos. La materia es la realidad objetiva que las sensaciones nos transmiten. Hay dos aspectos fundamentales, dos aspectos muy importantes. La materia existe de por sí
y nos enteramos de que existe gracias a nuestros sentidos. Una persona ciega puede también percibe la materia a través de su tacto, ¿no? Su olfato, su oído. No tenemos que tener todos los sentidos para percibirla. Entonces, son anotaciones importantes en cuanto que nos van configurando el sentido de lo que entendemos por la materia. Vamos entendiendo lo que es materia a través de eso. Es decir, existe, es objetiva, existe, y nos enteramos de ella gracias a nuestros sentidos. La percibimos a través de nuestros sentidos. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Posee una cierta cantidad de energía y está sujeta a cambios en él. Vean cómo de diferentes formas nos están planteando lo que es materia. Es una categoría filosófica que designa la realidad objetiva, la cual percibimos por nuestros sentidos. La materia actúa sobre nuestros sentidos, sobre los órganos sensoriales y nos produce sensaciones. La materia es la realidad objetiva que las sensaciones nos transmiten. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Si la materia toma un territorio del espacio existente. La materia posee cierta cantidad de energía y está sujeta a cambios en el tiempo. Nada es eterno, ¿verdad? La materia también es cambiante. Incluso una roca, incluso un pedazo de metal muy fuerte, va a cambiar con el tiempo. Materia es el componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas. Perdón, estaba ahí. Me distraje un ratito. Es que tienen unos compañeritos nuevos bromistas ustedes. Mandan unos WhatsApps así bien chistosos. Respetuosos pero chistosos. Sigamos hablando de la materia. La materia es el componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Miren todo lo que hay que decir de la materia. Es materia, simplifiquemos, todo lo que nos rodea. Es materia, todo lo que existe objetivamente. Y 3, es materia todo el infinito mundo exterior. Concepciones filosóficas, pues bien generales, si se dan cuenta. Es que materia es todo lo que está afuera. El escritorio que están viendo, el teléfono que tienen en la mano, la computadora, la pantalla de la computadora que miran en este momento, la ropa que cargan puesta, las joyas que pueden tener, la motocicleta que los espera afuera, o el vehículo, el carro, o el autobús que van a hacer uso para transportarse, el maquillaje que usaron las damitas cuando se pusieron muy bonitas hoy en la mañana, ¿verdad? El jabón para lavar su ropa, todo es materia, todo es materia. El ventilador, la luz, los diferentes adornos que nos rodean en este momento, en esa habitación que estamos ocupando, las diferentes cosas que llenan el espacio, porque la materia, como dijimos, ocupa un espacio, roba un espacio, ¿verdad? Se hace presente a través de ocupar un espacio. Materia es la base y la fuente de todos los fenómenos de la naturaleza, porque todo lo que tiene existencia real puede ser estudiado con ayuda de aparatos, órganos sensoriales y el método científico.
Cuando hablamos de materia, cuando hablamos de filosofía en general, tema de la filosofía, recuerdan, hablamos de conceptos y categorías filosóficas. La materia es una categoría filosófica. Entonces, ¿qué es esto de las categorías filosóficas? El siguiente semestre tengo el gusto de que estén conmigo de nuevo y primero tendrían que aprobar esta clase, ¿verdad? De requisito. En el curso de lógica vamos a ver qué son los conceptos, un poco más amplio. Pero aquí como algo introductorio, tal vez más profundo, diríamos que hablando sobre filosofía, que existen conceptos y un concepto lo que hace es sintetizar las características esenciales de un grupo de objetos. Menciona de la forma más resumida, lo esencial de un grupo de objetos. Es mental, ¿no? Y hay conceptos que son más amplios que otros, pero un concepto en general da las características esenciales de un grupo de objetos. Por ejemplo, el concepto flor, ¿verdad? Flor. La palabra flor es un concepto y sabemos que es una flor, ¿no? Y por eso decimos que las características son esenciales porque no necesitamos irnos al detalle de todas las flores, que hay cantidad de flores, ¿verdad? Pero ustedes, yo no sé si ustedes los conocen más de que las crisantemos, las azucenas, las rosas, ¿verdad? Pero cuando dicen flor, ahí entran todas. Y sabemos que es esa parte bonita de las plantas, ¿verdad? Que surge incluso antes del fruto. Posteriormente salen los frutos la vegetación que da fruto, ¿verdad? Entonces, un concepto es eso. Y vamos a hablar de categorías filosóficas, pero empezamos diciendo, ¿qué entendemos por un concepto? Da características de algo. La flor es un concepto, ¿no? Cuando hablamos de categorías filosóficas, y en específico del concepto materia, materia también es un concepto, pero a diferencia de estos otros, es tan amplio que expresa los rasgos esenciales y generales de todas las cosas. A los conceptos de máxima generalidad se les denomina categorías filosóficas. Las categorías filosóficas expresan los rasgos esenciales de todas las cosas. Bien, un concepto expresa las categorías esenciales de un grupo de cosas, lo que decíamos anteriormente, de un grupo de objetos. La palabra escritorio, ¿verdad? Pensamos en escritorio de categorías esenciales. Pensamos en una pala o en una piocha, categorías esenciales. No sé si la piocha es roja o es azul, ¿verdad? Pero materia es llamada categoría filosófica porque también es un concepto, solo que habla de las características de todas las cosas, ¿verdad? Que existen objetivamente, que sería una característica, ¿no? Si las categorías filosóficas expresan los rasgos esenciales de todas las cosas, ¿cuáles son estos rasgos esenciales que tiene todo? Hablamos de que la materia, la existencia, ¿cuáles son esos rasgos esenciales que tienen todas las cosas? Lo que se les ocurra. El teléfono que tienen en la mano, la computadora, la pantalla que están viendo, los zapatos que tienen puestos. ¿Cuáles son los rasgos esenciales de todo eso? Toda esa materia. Y son dos. ¿Cuáles son esos rasgos esenciales de todas las cosas? Son dos. Primero, tienen existencia objetiva. El carácter objetivo del mundo se refiere a su existencia fuera e independientemente de la conciencia. Lo hemos dicho muchas veces de diferentes formas, pero la categoría filosófica como materia habla de características de todas las cosas. ¿Y cuáles son esas características que tiene todo? Primero, que tienen existencia objetiva. Segundo, que tienen la propiedad de actuar sobre nuestros órganos sensoriales. La materia es la realidad objetiva que las sensaciones nos transmiten. Dos cosas fundamentales.
existen y nos enteramos de que existen gracias a nuestros sentidos. Es decir, nuestros sentidos son sensibles a esa existencia de las cosas, ¿no? Entonces, como les decía, podemos hablar de una planta, de una flor muy bonita, o de una piedra muy fea, o de una imagen muy significativa para nosotros, o un cuadro, bueno, lo que sea. Todo tiene existencia objetiva y afecta a nuestros órganos. Eso es materia. Esas son las características esenciales que tienen todas las cosas. Y que las categorías filosóficas pues, se manifiestan con base en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿No se me han dormido? Sí, profe, muy aburrido eso de tanta mamera. Ciertamente la temática a veces tiene mucha carga teórica y eso es cansado. Pues. No, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Tal vez el próximo jueves los ponga a resolver esa guía que nos falta de 2 puntos y que vamos a resolver en base a las preguntas que ustedes mismos hicieron en sus trabajos de investigación. 12 trabajos, 3 preguntas cada un trabajo promedio. Estamos hablando como de 30 preguntas. Falso verdadero, selección múltiple. Es la manera como se puede hacer de esta forma virtual, pues no se ha descubierto otra. O sea, hay otra, implica ya ponernos a calificar, agarrar uno por uno los trabajos, ¿verdad? Mándelo y denos la respuesta, entonces nos vamos a leer cada uno. Es lo que hicimos antes de la pandemia. Seguiremos haciendo después de la pandemia. Por eso es que la pandemia nos conviene a algunos, a los doctores sobre todo. Hay muchos doctores que mejor si hay pandemia o existe el pánico. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Muy bien. La materia. Sigamos con el tema de la materia. La materia existe en movimiento. Es decir, que la materia no se está quieta. La materia siempre está en movimiento. Cuando hablamos de movimiento, lo más normal es pensar en el desplazamiento como forma de movimiento, ¿verdad? Moverse es que yo me paro y salgo a la puerta o me pongo a caminar y me muevo de un punto a otro. Como sugiere este esquema que está acá, que les estoy proyectando, ¿verdad? Permítanme, creo que alguien me tocó el timbre aquí. ¿O no? Bien, volvamos a esto. Entonces la materia siempre está en movimiento, la materia existe en movimiento. ¿Y cómo así, verdad? ¿Cómo existe en movimiento? La materia, todo lo que existe siempre está en movimiento. Pues eso dicen los aspectos filosóficos de la materia. Y cuando tratamos de hablar de movimiento, cuando queremos explicar el movimiento, lo que viene a la mente pues es normal pensar en el desplazamiento como el movimiento. Un carro no está en movimiento si está parqueado, ¿verdad? Se pone en movimiento cuando se arranca y se mueve. Una bicicleta pues tampoco está en movimiento, se va a poner en movimiento cuando se sube el dueño de la bicicleta y empieza a pedalear y se mueve de un lugar a otro. Así es como concibimos normalmente el movimiento. El libro nos dice otra cosa, nos dice que también hay diferentes formas de movimiento. Aparte del desplazamiento, que es una forma física del movimiento, como hablábamos hace un rato, una forma mecánica del movimiento. El mover una cosa de un lado a otro, cuando un animalito se mueve de un lado a otro, cuando un vehículo se mueve de un lado a otro, es una forma mecánica de movimiento. También hay formas del movimiento como la forma física del movimiento. Los procesos calóricos y eléctricos, como hervir el agua, es una forma física. Es decir, que cuando exponemos a calor algún elemento, hablemos de agua, como algo más fácil de comprender,
estamos provocando un movimiento en el agua. Solo que ya no es un desplazamiento de un lugar a otro, sino que es una forma física del movimiento. Calor, 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 que llega a la evaporación de los alimentos, por ejemplo. Todos sabemos que si dejamos una olla con un alimento ahí calentándose en el fuego y no tenemos el suficiente cuidado para apagarla cuando ya ha transcurrido el tiempo necesario, esto puede desaparecer, quemar el sartén y llenar la casa de humo, ¿verdad? Forma física del movimiento. Ahí hay movimiento, a eso le llaman movimiento. Todos esos procesos calóricos, eléctricos, ¿verdad? El movimiento también se manifiesta en reacciones químicas. Entonces es la forma química del movimiento. Cuando, bueno, los químicos saben más de esto, los reactivos, cuando echan cierta sustancia a otra sustancia y hay una reacción especial, hay movimiento, ahí se dio un movimiento. Digamos como que echamos un dulce de menta en una Coca-Cola y empieza a salir espuma, ¿verdad? Esa es una forma química del movimiento. Tanto la Coca-Cola como el dulce de menta tuvieron una reacción química, el movimiento de forma química. Una clase de reactivos. Cuando un laboratorista toma un poco de sangre de un paciente y le echa un reactivo y sabe que si toma cierta textura, toma cierto color, eso puede indicar una u otra cosa, ¿no? La forma química del movimiento. Entonces, recordemos, estamos hablando ya de varias formas de movimiento. Primero, la materia siempre está en movimiento. Hay una forma mecánica del movimiento, que es el desplazamiento. Hay una forma física del movimiento, que son los procesos de calor. Hay una forma química del movimiento, ¿verdad? Diferentes reactivos. La materia existe en movimiento. Los cambios que se producen en los organismos vivos son la forma biológica del movimiento. Entonces, hay otra forma del movimiento que es la forma biológica, que es todos los cambios que estamos sujetos constantemente, ¿verdad? Yo, que soy una persona grande, sigo teniendo cambios en mi organismo constantemente. No digamos ustedes que son jóvenes, día a día ven cómo su pelo crece, etcétera, ¿verdad? Que si no se van a cortar el pelo en cierto tiempo, les va a crecer demasiado. Los cambios que se están teniendo constantemente, ¿verdad? Ninguno de ustedes es el mismo de hace 5 años. Tuvieron muchos cambios en esos 5, 3 años sin hablar tanto tiempo. A eso se le llama forma biológica del movimiento. ¿Por qué biológica? Porque habla de la vida, el cambio, de la vida como un movimiento de los seres vivos. Entonces, forma biológica del movimiento. Incluso se van a hablar hasta de movimientos de tipo social. La materia existe en movimiento, el ser humano es materia, y hay una forma social del movimiento, los cambios que se operan en la sociedad. Las sociedades no siempre son las mismas, han cambiado y seguirán cambiando constantemente. Entonces, esos cambios de las sociedades, de sus costumbres, por ejemplo, yo les puedo hablar de lo que he visto. De la gente no se tatuaba tanto, ustedes, pero yo ahora veo que es más normal, más común, no está mal visto. Se ve gente súper tatuada por todos lados, como una nueva costumbre, una nueva cultura, ¿verdad? Cambios también que quieren modificar las cosas, ¿verdad? No más discriminación, dicen las personas de raza negra en los Estados Unidos. No más maltrato, somos iguales, ¿verdad? También trabajamos, también pagamos impuestos. La materia en movimiento. Recordemos entonces, la materia siempre existe en movimiento, siempre.
El desplazamiento es la forma mecánica del movimiento. De un lado para otro se movió, un carro que arrancó y se fue a otro punto, forma mecánica del movimiento. Los procesos calóricos y eléctricos, hervir el agua, es la forma física del movimiento, forma mecánica del movimiento, forma mecánica del movimiento. Mecánicas del desplazamiento, forma física son esos procesos calóricos. Las reacciones químicas como una forma química del movimiento. Los cambios que se producen en los organismos vivos son la forma biológica del movimiento. Incluso se habla de una forma social del movimiento y los cambios que se traen en la sociedad también, y han de haber más formas del movimiento. Aquí mencionamos solo algunos. Aquí tengo un segundito por ahí. Hicieron un sonido, pero no. Bien, la materia siempre está en movimiento, dice el Señor. Pero ¿qué pasa si voy a la Universidad de San Carlos, me prestan un salón y pongo ahí unas piedras? Esas, hecho llave al salón, 100 llaves, y nadie va a entrar ahí nunca, durante todo el tiempo de mi experimento. Regreso al año y veo las piedras en el mismísimo lugar donde las dejé, porque las fotografié, tomé medidas y todo, no se movieron. Entonces alguien podría decir, ¿cómo que la materia siempre está en movimiento? Esas piedras no se movieron, ahí las dejé y ahí las encontré, porque yo le eché llave a ese salón y ahí nadie entró. Si alguien entra ya las toca, es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, sí se movieron. ¿Cómo creen ustedes que esas piedras que dejamos en una habitación a la que le echamos 100 llaves y que no se volvió a abrir la habitación en un año y que la volvimos a encontrar las piedras en el mismo lugar, ¿cómo les puedo defender yo que la materia siempre está en movimiento? ¿Qué pasó con esas piedras? ¿Alguien tiene una opinión? Yorick, Adelante. yo considero que el movimiento ahí sería la forma mecánica, fue cuando usted las trasladó al salón. Pero a partir de ese momento, cuando yo las dejé ahí, alguien podría decir, bueno, en el momento que usted las dejó ahí, y un año después, cuando fue a abrir el salón que tenía con llave, no hubo movimiento. Entonces esa es su teoría de que la materia siempre está en movimiento. No. Si Mario lo digo, sí estaba en movimiento. ¿Cómo creen que podría defender eso? A partir del momento que las puse, pues no cuando las llevé. Movimiento de cuando las llevé, sí, ahí había un movimiento. Bueno, otra forma de movimiento sería que, por ejemplo, el planeta siempre está en movimiento. O sea, la piedra en el salón no se movió, pero si la Tierra rotó, estaría en movimiento ahí. Perfectamente bien contestado. Perfectamente bien contestado. Muy bien. Claro que sí. El planeta rota sobre su eje. Está girando sobre su eje. Se está moviendo. Por eso es que tenemos día y noche. Porque el sol está en el centro y nos pega durante el día y nos deja de pegar durante la noche, por ese movimiento que tiene la Tierra. Pero la Tierra aún más gira alrededor del Sol. Es decir, que hay un doble movimiento. Está girando alrededor del Sol y por eso son los diferentes estaciones que tenemos, frío, calor, etcétera, lluvia. En los lugares donde se marca más tienen nieve o tienen calores inmensos, muy fuertes. Está girando la Tierra alrededor del Sol y está girando sobre su propio eje. Las piedras entonces también están en movimiento desde ese punto de vista. Entonces la respuesta es muy buena, muy buena. Otra cosa es de que la piedra también está hecha de células y esas células están en movimiento. No necesariamente tienen que estar vivas para que ser de un ser vivo para que estén en movimiento.
Si ese movimiento biológico tal vez no se da ahí en esas piedras porque no tienen vida, pero sin embargo están compuestas de células. Y las células de átomos. Y los átomos tienen protones, neutrones, electrones y un núcleo que se mueve. Y eso está comprobado, pues. No se le está ocurriendo al profe, ¿no? Eso es así se dice, porque así es. Entonces, sí, siempre en movimiento. La materia tiene esa característica que siempre está en movimiento. Un pensador llamado Engels, desde un punto de vista filosófico también, decía, el movimiento comprende todos los cambios y procesos que se operan en el universo, desde el simple cambio de lugar hasta el pensamiento. Desde el simple desplazamiento hasta el pensamiento en sí, está visto como un movimiento. El cerebro, al pensar, se mueve de alguna forma, no necesariamente desplazándose, sino generando una serie de mensajes eléctricos entre una y otra neurona que provocan un pensamiento. Hay movimiento. Resulta que el movimiento es cualquier cambio que se produce en los objetos y fenómenos, es decir, en el mundo. En la materia es el cambio en general. Por eso se dice que no hay materia sin movimiento. La materia existe sobre el movimiento. Ahora ya sabemos que el movimiento puede ser de diferentes formas, no necesariamente solo el desplazamiento. Y si el pensamiento mismo es movimiento, imagínense ustedes, se pone interesante la cosa. Pero entonces todas estas son concepciones de carácter filosófico, bien generales. Porque recuerden que hablamos que la filosofía tiene esa visualización general de las cosas. ¿Y esto tiene relación con el que estudie programación y sistemas? Definitivamente que sí. Con el que estudia biología, definitivamente que sí. Es decir, este aspecto general que maneja la filosofía tiene relación con las diferentes ciencias, ¿verdad? Un oncólogo, alguien que estudia el cáncer, por ejemplo, sabe que el cáncer evoluciona, cambia. Las células cancerosas empiezan a avanzar y avanzar. Las enfermedades que no son tratadas tienden a empeorarse, ¿verdad? Pura filosofía ustedes, pero con una base y centrados en las ideas primordiales, porque el tema, aquí hay mucho que hablar y mucho que decir, muchos tutoriales de YouTube que ver, pero nos centramos pues ahorita en el movimiento de la materia, las diferentes formas de la materia, de movimiento, las diferentes maneras de movimiento de la materia, qué es la materia, ¿verdad? Lo que se ve, sienten en los sentidos y lo que existe objetivamente, una categoría filosófica. A eso nos referimos con la materia. La ley de conservación y transformación de la energía. ¿Han oído ustedes aquello de que la energía nunca se destruye, ¿verdad? Solo cambia de forma. La energía física es la medida del movimiento de la materia. Esa fuerza física nos permite medir de qué manera se está dando el movimiento en esa materia. El movimiento no puede crearse de la nada, tampoco puede desaparecer sin dejar huella. Lo único que puede hacer es pasar de una forma a otra. En la industria se maneja, se conoce eso y se ha estudiado ese movimiento, ese cambio de la energía, de una a otra energía. Y se conoce en la industria y se utiliza en beneficio de la producción. La energía que produce un vehículo cuando hay una combustión de la gasolina en un mecanismo de tejas, de pistones, etcétera, y que lleva a la movilidad del vehículo. Una explosión de gasolina que mueve un motor y ese motor mueve las llantas y esas llantas nos permiten movilizarnos. El calor que produce una caldera, lo caliente que puede ser, y cuando se deja
salir esa presión de agua que se está calentando en una caldera por pocos y que eso produce energía, genera el movimiento de otros aparatos, ¿verdad? Es interesantísimo, pero la base es esa. La energía física es la medida del movimiento de la materia. El movimiento no puede crearse de la nada, tampoco puede desaparecer sin dejar huella. Lo único que puede hacer es el pasar de una forma a otra. La industria se sabe, ¿no? Calderas. ¿Cómo funcionaron los primeros trenes? El tren a vapor que hubo. Ahora hay trenes mucho más avanzados. El tren a vapor era producir vapor, producir fuego, producir calor, y ese fuego manejado de tal forma, ese vapor y esa fuerza que producía vapor, llevarlo a las llantas del tren para que se movilizaran, transportaran durante muchos kilómetros cosas muy pesadas. La energía calórica se convirtió en energía mecánica, ¿verdad? Y se ven todos los alimentos, por ejemplo, un alimento que nos da, los alimentos dicen, eso te da energía, eso te da fuerza, tómense una bebida energizante y van a ver que ahí hay la energía que puede estar en un líquido, en su cuerpo se convierte en otro tipo de energía, por lo menos nos mantiene despiertos. El reposo es relativo. Entonces, si todo está en movimiento, no existe el reposo. No existe el reposo porque todo está en movimiento. Estamos diciendo que la materia siempre está en movimiento, entonces no hay reposo. Sin embargo, ahora vienen y bueno, ¿cómo está eso? Sí hay reposo, pero es relativo. ¿Qué quiere decir que es relativo? Es en relación a algo. Si existe el reposo. A ver, ¿cómo está eso? El materialismo dialéctico no niega el reposo, sino admite su existencia en la naturaleza, pero en forma relativa. Si un cuerpo se halla en reposo, es solo respecto a algún otro objeto o respecto a algo. Lo decisivo en la naturaleza no es el reposo, sino que es el movimiento, el desarrollo, el cambio. ¿Sí? Es decir, si la materia siempre está en movimiento, no existe el reposo, bien, un reposo relativo. La motocicleta la moto de algún alumno, muy veloz, contra las piedras que les hablaba que se quedaron en un salón encerradas con llave, ¿no? Esas piedras en relación a una motocicleta que va y viene y regresa y vuelve a irse y da la vuelta por aquí, da la vuelta por allá, las piedras están en reposo relativo en relación a la moto. El reposo sí existe, pero solamente en relación a algo que está más lento en su movimiento, ¿verdad? Como alguien que esté acostado y no se mueve y está durmiendo y uno anda muy activo, muy deseoso, muy haciendo muchas cosas. Y diría uno, bueno, pues aquel no tiene movimiento. Pero sí, ¿verdad? Sabemos que sus intestinos, su respiración, su cuerpo entero está actuando hasta inconscientemente, aunque esté dormido. ¿No? Imagínense ustedes si uno se le olvidara respirar. Existe una enfermedad de eso. Pero la respiración, por ejemplo, funciona. Siempre hay ese movimiento, ¿no? El cuerpo respira solo. Hace la digestión solo. No hay que estar pensando, bueno, voy a comer este pan y lo voy a digerir, voy a tomar esto. No, pues el cuerpo lo hace. Caemos un poco a hablar sobre Albert Einstein cuando dijo que el tiempo y el espacio son formas de existencia de la materia. Sigue siendo filosofía, sigue siendo una especie de estudio del movimiento y estudio de la materia en forma física. El tiempo y el espacio son formas de existencia de la materia. ¿Por qué el espacio? Dijimos que la materia siempre ocupa espacio. El espacio es la forma de existencia de la materia que determina la situación de un cuerpo material, su tamaño y su volumen, ancho, largo y alto. La materia siempre ocupa espacio. ¿Y de qué manera lo ocupa? En las tres dimensiones.
a lo ancho, al fondo, digamos, ¿no? A lo largo y de alto. Todas las cosas tienen tres dimensiones. Por eso es que se dice que una de las características del espacio, bueno, la materia siempre tiene tiempo y espacio. El espacio de la materia tiene una característica primordial, la tridimensionalidad. Tridimensionalidad es la propiedad más importante del espacio. Como el espacio tiene tres dimensiones, eso significa la longitud, la anchura y la altura. Ancho, largo y alto. Proporciona una definición completa del espacio. Recuérdense lo de la tricentenaria, ¿no? Tridimensionalidad, tres dimensiones. Cuando nos dan un disco en 3D, nos están diciendo que es completo. ¿Han ido a ver esas películas en 3D? Que nos dan, en algunos casos dan unos anteojos especiales y se miran las cosas como que están, como que tienen profundidad. Ahí realmente lo que estamos viendo es una pantalla plana, pero da la impresión de que hay profundidad, que hay una tercera dimensión, no solo lo ancho y lo alto, sino que hay profundidad, que es la tercera dimensión. En este esquemita que aparece aquí abajo, en la esquina inferior derecha, se puede ver eso. Ancho, alto y profundidad. Tridimensionalidad. El tiempo y el espacio son formas de existencia de la materia, y cuando hablamos del espacio, tiene la característica fundamental de que tiene tres dimensiones. Eso es el espacio es el que tiene tres dimensiones, ¿verdad? La materia tiene espacio y tiempo, están pegados a ella. Y el espacio tiene las tres dimensiones. El tiempo, como dice acá, es otro aspecto de la existencia, ¿no? De la materia. Determina otro aspecto de la existencia y desarrollo de la materia. Esto es la sucesión de los cambios que experimentan los cuerpos materiales. Alguien podría decir, el tiempo no existe, pero si las cosas, el cambio de las cosas es lo que marca el tiempo, ¿verdad? Una persona de 5 años con una persona de 50 años son muy diferentes porque han habido muchos cambios para la persona de 50 años, ¿verdad? A estos cambios es a lo que les llaman tiempo, ¿verdad? Tiempo. Sin embargo, aprendimos a medir el tiempo, aprendimos a calcularlo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. El tiempo es otro aspecto de la materia que marca una serie de cambios. Los cambios que se dan en el tiempo. Y el tiempo también tiene una característica, así como hablábamos de la tridimensionalidad en el espacio, hablamos de la irreversibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no regresa. Porque no se puede viajar al pasado ni se puede viajar al futuro. El tiempo es irreversible. El cambio de los fenómenos en el tiempo sigue una sola dirección, del pasado al presente y del presente al futuro. Claro, hemos visto muchas películas de ficción, me encantan esas películas de ficción donde viajan en el tiempo, ¿verdad? Las que están bien hechas. Como esta trilogía de Volver al Futuro, ya es una película algo vieja para ustedes, pero les recomiendo que la miren, es trilogía buenísima. Se va al futuro, se va al pasado, pero bueno. Pues si no la han visto, los invito a que la miren ya como un clásico. Pero contradice el aspecto científico, filosófico de que el tiempo es irreversible. El tiempo, esto es ciencia ficción, ¿no? El tiempo solo va del pasado al presente y del presente al futuro. ¿Podrá alguna vez descubrirse que el ser humano pueda viajar en el tiempo? Pues no lo descartemos, quizás muy a futuro. El tiempo y el espacio están indisolublemente unidos, es imposible separar el uno del otro. El espacio no existe sin el tiempo, de la misma manera que el tiempo no existe sin el espacio. Resulta que es imposible separar el espacio y el tiempo, no solo entre sí, sino también en la materia.
No, gracias. Se va a casar un amigo, ya se empezaron a casar, dicen ustedes, y nos invita a su casamiento. Y nos dice en la invitación, mano, me caso el sábado dentro de 15 días. Te espero. Ah, qué buen amigo, me invitó a su casamiento y como lo aprecio voy a ir, pero me dijo que se casaba dentro de 15 días, el siguiente sábado, si no este sábado, sino el siguiente sábado, pero no me dijo en dónde. Es decir, me habló de tiempo, pero no me habló de espacio. El espacio y el tiempo tienen que ir juntos a la materia, ¿no? Porque si me invitaron y me dijeron cuándo, pero no me dijeron dónde, no quieren que llegue. Al revés, ¿verdad? Si hubieran dicho, vos, mira, me voy a casar con aquella que vos la conociste, vos nos presentaste, estamos muy ilusionados, vamos a hacer una fiesta en la casa de ella, que es más grande, va a haber licor, va a haber música, va a estar recontento, vamos a estar muy contentos. En la casa de ella, ahí en la zona 8, tercera calle y segunda avenida de la zona 8, ¿verdad? Ahí nos vamos a casar, te esperamos. Pero no dijeron cuándo. El tiempo y el espacio tienen que ir juntos. Ahí le dijeron el espacio, pero no hablaron del tiempo. Le dijeron el lugar, dónde, la dirección exacta. ¿Cuándo? Este no quiere que vaya. Es un ejemplo así muy simple, muy doméstico, si ustedes quieren, pero sobre el tiempo y el espacio como características de la materia. Y por último, dos reflexiones importantísimas que nos dice el libro. El mundo es infinito en el espacio y es eterno en el tiempo. Esa es la concepción material. El espacio es infinito y el tiempo es eterno. No hubo un principio del tiempo. No hubo una creación de las cosas. Siempre existió la materia. Por eso el mundo se extiende de manera infinita en todos los sentidos y no ha tenido comienzo ni tendrá fin en el tiempo. ¿Qué les parece? Y con esto ya vamos terminando nuestra clase del día de hoy. Hablamos de la tesis de la eternidad de la materia. La materia no ha surgido nunca, ha existido siempre y existirá siempre. Es la tesis de la eternidad de la materia. Siempre estuvo ahí, lo mencionamos al principio. La naturaleza no puede ser destruida ni aumentada. Recuerden el ejemplo que dimos de los trozos de madera que se queman. El mundo es único. Se refiere a que solo hay un mundo, que es el mundo material. No existe un mundo espiritual u otro tipo de mundo. Solo hay un mundo, el mundo material. Conciencia es la forma específicamente humana del reflejo ideal y de la asimilación espiritual de la realidad. Vamos a hablar un poco sobre la conciencia, ¿verdad? Que es también. Pero la conciencia no necesariamente es espiritual, 100%, porque es un reflejo de lo material. La conciencia como algo no material, pero existente en base a lo material. La filosofía idealista interpretaba a la conciencia como algo no dependiente del mundo objetivo. Para los idealistas, la conciencia es creadora del mundo objetivo, Platón, Hegel y otros. La filosofía idealista hacía a la conciencia una esencia sagrada, misteriosa, aislada del hombre y de la naturaleza, la conciencia como el principio de todo lo existente. Entonces, después de tanto hablar de materialidad, surgen pensadores que defienden el aspecto de la conciencia como algo ajeno a la materia y de mayor importancia, ¿verdad? El idealismo subjetivo entendía la conciencia aislada de las relaciones sociales como única realidad. El materialismo, en cambio, considera la conciencia como reflejo de la realidad y la relaciona con los procesos que se producen en el cerebro. Recuerden la teoría del reflejo que vimos hace un rato. Los materialistas premarxistas hacían caso omiso de su naturaleza social del hombre, de su actividad práctica. Transformaban la conciencia en contemplación pasiva del mundo. Aquí hay más información sobre la conciencia. Yo creo que no nos da tiempo a desarrollarla como quisiera,
Pero son aspectos importantes que nos llaman a reflexión de que la conciencia sigue teniendo una base material. Tanta información, ¿verdad? Y bueno, no pudiendo desarrollar mucho la conciencia, pues los invito a que lo refuercen. Pero básicamente hablábamos de la materia. Y eso nos fue llevando al final a un planteamiento de conciencia. Después de las grandes reflexiones hablamos de la conciencia. Alguien dice, bueno, pero la conciencia no es material. Sí, señor, sí es material. Les dejo esto como tema de reflexión. Y creo que me voy a ir despidiendo porque ya son las 7. Ya nos alcanzó el tiempo. El tiempo y el espacio. Buenas tardes. ¿Manda? Lick, perdone que intervenga. Solo tengo una pequeña duda antes de que se termine el tiempo. No tiene mucho que ver con el curso. No sé si me logra escuchar. Perfectamente, dígame. Allá. Es que fíjese que yo creo que ahorita ya podemos hacer evaluación de docente en la plataforma de Soeconómicas. Ajá. Entonces, al llenar, digamos, como que la encuesta que aparece ahí y al darle enviar, al menos a mí me da un error. Entonces, no sé si para esto hay algún tiempo definido, un tiempo límite, algún día como fecha límite para poder responder en lo que resuelven o se hace la consulta. Si me calificó mal, ese es el error. Ahora, Ah, no. bien, si me calificó bien, no le no, tenía error. no, el error que da es que no se puede enviar porque uno como que le estuviera, dice, por favor use los botones de navegación de la página o el índice. Parece que se ha intentado utilizar el botón atrás del navegador para volver a presentar una página. Entonces, pero es al momento de darle enviar, como que está mal programada o algo así. Entonces solo tenía esa duda. No, fíjese que no le puedo responder, no sé si Carlos sabe, pero no puedo en el sentido de que uno no se puede meter a tocar eso, pues nosotros no lo tocamos porque nos están evaluando a nosotros, ¿verdad? Pero eso es independiente de uno. Entonces, eso es puramente un asunto técnico de manejo de la operación esa o del cuestionario que le estén haciendo. No lo sé. Porque si no, podría darse caso que un profesor se meta a calificarse solito, ¿ah? Sí. Más que todo más que todo la consulta es si habrá alguna fecha límite para poder hacer esa evaluación. ¿Conoce de eso, Carlos? ¿Está enterado de alguna fecha límite para No, eso? para eso no hay, bueno, por lo menos que no se pasen de estos días, ¿verdad? Durante que esté la prueba ahí, ¿verdad? Pero sí no hay fecha así límite, así, o sea, la tienen que resolver, eso sí, ¿verdad? Pero en el transcurso de la semana. Voy a preguntar, oye, ya que me dijo que me evaluó bien, voy a preguntar. Pero que me evaluó mal, a ese no le digo. No mentiras. Vamos a preguntar porque tendría que ser fácil, mire, tendría que ser algo amigable, ¿no? No nos van a poner a resolver una encuesta que tiene 100 dificultades, tiene que ser amigable y fácil de responderse, fácil de enviarse. Cualquiera que sea su opinión o su evaluación respecto al catedrático, ¿verdad? No tendría que darle problemas. Voy a preguntarle a algunos compañeros y te cuento la próxima clase a ver qué me dice. Y a Carlos le ha informado que, pues, límite no debe haber. No nos pueden estar correteando, ¿ah? Mira, ahí le pongo una encuesta, contéstela ya, ¿ah? Como esa información que dan a veces algunas empresas que le dicen, bueno, responda por favor, ¿quiere responder a la siguiente encuesta? Ay, qué pereza, pues no es que no quiera, no es que esté insatisfecho, pero me da pereza. Entonces, bueno, pues mi respuesta es no sé mucho, pero voy a tratar de averiguar. Y me despido, jóvenes, que nos tenemos que ir a meter a otro salón virtual a dar clases con otro grupo. Gracias por su atención. Ahí les estaré compartiendo las diapositivas para que les sirvan de apoyo, guía
En el libro está la mayor información, recuerden. De nuevo, pues gracias por su atención, jóvenes. Yeseli, feliz noche. Buenas noches. Feliz noches. Feliz noche. Buenas Gracias, noches. Feliz noche. Feliz noche.